Hola, saludo a todos. Muchas gracias por estar siempre pendiente de los videos, por estar apoyando esta iniciativa que pues propicia lo que es la parte científica y académica. Y bueno, en esta oportunidad, aprovechando que di una charla a los alumnos de la Universidad del Zulia sobre lo que es el interés superior del niño, pues yo dije, tengo que aprovechar de preparar todo esto para además proporcionarlo públicamente en el sentido de que tengan acceso a lo que yo considero o como yo considero que debe interpretarse el interés superior del niño, el principio del interés superior del niño. Recuerden que inicialmente cuando la LOPNA entró en vigencia, hubo una errada interpretación de lo que es el interés superior del niño y en ese sentido, pues llegaron casos en que se le estaban violando derechos a otras personas por una errada interpretación del interés superior del niño. Es decir, se pensaba que por el hecho de ser niños, niñas, adolescentes y que en la LOMNA estaban desarrollada una gama de derechos en muchos artículos, pues se pensaba que ellos eran intocables, que a veces nos daba miedo de que si en un colegio o algún profesor miraba medio hacia a un niño, entonces el niño decía, no, que me maltrataron y se presentaba el Consejo de Protección y muchos casos, pues, ¿no? Que se fueron presentando y yo en este video lo que trato de hacer es analizar este principio y hacer un balance entre lo que son los derechos y los deberes de los niños, niñas y adolescentes, porque no solo son los derechos, también hay deberes. Y esto lo analizamos en esta videoclase y es muy interesante porque al final hago un recuento de algunos casos que yo tuve en el tribunal donde en algunas oportunidades, pues tuve que declarar sin lugar recursos de amparo porque es que el adolescente, bueno, en esos casos no tenía la razón y no por el hecho de que sea adolescente había que darle la razón. ¿Por qué? Porque para de verdad aplicar el interés superior del niño de manera idónea y adecuada, hay que entonces establecer este balance entre los derechos y los deberes. ¿Por qué? Porque si no hacemos este balance y siempre otorgamos a los niños, niñas, adolescentes lo que ellos quieren, a pesar de que muchas veces para lograr eso tienen que cumplir con un deber, para tener ese derecho tienen que cumplir con un deber, si no se les enseña que tienen que hacer estos deberes para cumplir estos derechos, entonces resulta que podríamos estar criando o formando un futuro delincuente donde querrá conseguir las cosas sin luchar y sin esforzarse y sin cumplir con los deberes que tiene, pues, ¿no? Entonces, se plantea en la última parte del video estos casos prácticos que yo tuve en el sentido, bueno, son recuentos de varios casos que tuve donde yo explico más o menos la situación y qué se comprobó en las audiencias públicas de los amparos y cuál fue mi resolución. Pues, ¿no? Son que nos hacen visualizar en lo que yo quiero, en lo que es el interés superior del niño. Bueno, espero que les guste y comencemos. Buenas a todos. Bueno, ante todo, muchas gracias por la invitación. De verdad es un placer para mí poder, pues, dar esta pequeña conferencia o charla sobre lo que es el principio del interés superior del niño, niña y adolescente. Fíjense que cuando pues recibí esta invitación, entre los diferentes puntos que me planteé abarcar fue precisamente el interés superior del niño. Pero fíjense que yo titulo esto como el interés superior del niño, niña y adolescente, pero coloco abajo derechos versus deberes. Esto es muy importante porque yo recuerdo que cuando la LOPNA entró en vigencia, hubo una errada interpretación del interés superior del niño. Se pensaba que porque eran niños, niñas, adolescentes, pues ellos podían hacer lo que ellos querían, había que otorgarle todo lo que ellos quisieran y, y se creó una mala interpretación de este interés superior hasta el punto de violarle derechos a otras personas. Esta introducción la hago
para luego que veamos estos derechos y deberes y vemos que debe existir un balance, podamos entonces analizar lo que es el principio del interés superior del niño, niña y adolescente. Para esto vamos a ubicarnos en la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, donde se plantean lo que son estos derechos y los deberes. En realidad, cuando hablamos sobre lo que son los derechos y los deberes, vemos que en la LOPNA se detallan pues muchos derechos, que vamos a ver un resumen ahora, pero como son bastantes que están determinados y pues tenemos el tiempo un poco limitado, yo he tratado de organizar esto para abarcarlos todos y poder dar comentarios sobre estos derechos en la ley, en la LOPNA. Y también al final también vamos a hablar sobre los deberes para entonces poder concluir sobre lo que es el interés superior del niño. Fíjense ustedes que comenzando con las láminas, ¿verdad? Si nos vemos en esta lámina donde aparece la que es la persona, yo les voy a dejar aquí un link sobre mi canal de YouTube donde yo hablo sobre lo que es la persona, la personalidad jurídica, el sujeto de derecho, la capacidad en otro video. Pero fíjense que yo inicio esta explicación porque como vemos en esta lámina está lo que es la persona, ¿verdad? Y la persona, que pueden ser personas naturales, que es el muñequito que aparece ahí, o jurídicas, que es por ejemplo una empresa, que es lo que aparece ahí abajo, ¿verdad? Y todas las personas, tanto naturales como jurídicas, tenemos derechos y obligaciones. Es decir, tenemos lo que es la capacidad de poder poder ser titular de derechos y de deberes, ¿verdad? Pero por otra parte, la personalidad jurídica viene a ser la aptitud para ser titular de derechos y de obligaciones. Y cuando diferenciamos la personalidad jurídica de la capacidad, vemos que la personalidad jurídica la tenemos todos, tanto las personas naturales como las jurídicas en sentido estricto. Y es esa aptitud para ser titular de derechos y obligaciones. O sea, que quienes tienen personalidad jurídica, todas las personas. Ahora, la capacidad yo siempre la defino como la posibilidad de poder disponer directamente de un derecho del cual somos titulares. Porque hay personas que como no tienen la capacidad de ejercicio o la capacidad plena que se adquiere a los 18 años de edad, entonces necesitan necesariamente lo que es una representación, porque no tienen esa capacidad de ejercicio. Son titulares de los derechos, pero no pueden disponer de ellos directamente. Y por otro lado tenemos la capacidad progresiva de los niños, niñas y adolescentes que sabemos que nunca se adquiere la capacidad plena hasta los 18 años, pero que a medida que los niños, niñas y adolescentes van creciendo, van madurando, van adquiriendo conocimientos, entonces esa capacidad progresiva se les va ampliando hasta que a los 18 años adquieren la capacidad plena. Fíjense que la capacidad de ejercicio, es decir, la capacidad plena, se adquiere a los 18 años y está establecida en el Código Civil en el artículo 18 y la capacidad progresiva en el artículo 13 de la LOPNA. Por otra parte, antes de comenzar con la explicación o el análisis de los derechos y de los deberes de los niños, niñas y adolescentes que encontramos en la LOPNA, es importante mencionar el artículo 4A de la ley que mencionamos, la LOPNA, que es lo que es el principio de corresponsabilidad, donde siempre se establece lo que es una responsabilidad tanto de la familia como de la comunidad como del Estado en lo que es la protección de los niños, niñas y adolescentes. Fíjense ustedes que en el caso de la familia se da una función orientativa, que todo esto deviene de la patria potestad, la responsabilidad de crianza, etcétera, ¿verdad? Y por supuesto es la parte del control y orientación de los niños, niñas y adolescentes. Pero por otra parte tenemos al Estado. El Estado debe ayudar a los padres, a las familias y también a los niños con todo este sistema de lo que es la protección integral de los niños, niñas y adolescentes. Y por otra parte tenemos también lo que es el sistema de responsabilidad penal del adolescente. Es decir, que el Estado en ese sentido crea un sistema de protección para los niños, niñas y adolescentes, aparte de responsabilidad penal,
que es todo lo que tiene que ver con la formación de los niños, con programas para ser incluidos en los niños, las entidades de atención, todo este sistema de protección que está establecido en la LOCNA, ¿verdad? Y la comunidad también tiene la responsabilidad. Todos tenemos, así no sean nuestros hijos o aparte del Estado, todos tenemos la responsabilidad de velar por lo que es el futuro del mundo, el futuro de Venezuela en este caso. Entonces vamos a comenzar con este recorrido de lo que son los derechos que están establecidos en la LOCNA. Encontramos, por ejemplo, en el artículo 15 el derecho a lo que es la vida, y por otra parte encontramos lo que es el derecho al nombre en el artículo 16, el derecho a la identificación en el artículo 17, que es lo que es la identificación, está relacionado también con lo que es el derecho al registro, y por supuesto a tener el acta de nacimiento cuando se nace. Sabemos que la LOCNA comenzó con esta tendencia de que si era un hospital, pues había que redactarle el acta de nacimiento antes de salir del hospital, y actualmente esta tendencia es que se ha extendido también a los vemos que en muchas clínicas privadas pues también se encuentran ahora porque ha funcionado, pues, ¿no? Pero inicialmente era obligatorio en los hospitales públicos, y esto se ha ido extendiendo y encontramos igualmente ahora, porque en las clínicas privadas también encontramos oficinas del registro civil, en algunas, no en todas, pero bueno, la idea es que esto se garantice lo que es el derecho a lo que es la identificación, y donde en estos medios de identificación se establezca lo que es la identidad de la persona. En esta próxima lámina encontramos, por ejemplo, el derecho a un nivel de vida adecuado en el artículo 30, y este nivel de vida adecuado nos abarca lo que es la parte de la alimentación, el vestido y también una vivienda digna. Y fíjense que con respecto a la alimentación, esta tiene que ser nutritiva, balanceada en cantidad, en calidad, dietética, tiene que haber todo lo que es la higiene y todo lo que es la higiene de salud, pues, ¿no? Con respecto al vestido, tiene que estar acorde con lo que es la salud de los niños, niñas y adolescentes, el clima, etc. Y la vivienda, que debe ser una vivienda digna, segura, higiénica, salubre, y que tenga los servicios públicos. En realidad, pues la obligación principal pues le corresponde a los padres representantes o responsables de los niños, pero el Estado también debe, en ese plan de protección a las familias, debe asegurar las condiciones para este cumplimiento, y debe también garantizar lo que es asistencia directa de los niños, niñas y adolescentes. Por otra parte, encontramos dentro de los servicios de salud, en el artículo 41, esta garantía. Y por eso es que vemos que desde el punto de vista público se deben garantizar lo que son vacunas, atención médica de emergencia, la permanencia con sus padres y buscar las formas psicológicas, etcétera, de poder integrar a los niños, lo que es a su familia de origen, la salud sexual y reproductiva, lo que es la salud física y mental, que existan medios de prevención, tratamiento y rehabilitación también para los niños. Y bueno, desde el punto de vista también del Estado, la garantía entonces también de lo que son los médicos, odontólogos, todas estas cosas que pueden garantizar un servicio de salud adecuado en los niños, niñas y adolescentes. Por otra parte, encontramos dentro de lo que es la inserción de los niños, niñas y adolescentes en la familia de origen, en una familia, encontramos varios artículos. Primero, en el artículo 26 de la LOCNA, que es ser criado en una familia. La prioridad es que sea en la familia de origen, y excepcionalmente se busca una familia sustituta. Entre la familia sustituta tenemos lo que es la tutela y la adopción, pues, ¿no? Pero en realidad, antes de pasar a lo que es la adopción, siempre se procura tratar por algún programa, orientación, etcétera, de que el niño sea insertado en lo que es su familia de origen, papá y mamá, ¿ok?
Por otra parte, tenemos en el artículo 25 que los niños, niñas y adolescentes tienen el derecho de conocer a sus padres y a ser cuidados por ellos. La única excepción es que sea contraproducente para los niños, porque cuando hay niños maltratados, hay niños que maltrato físico, psicológico, y que sea contraproducente que estén con los padres, como no se puede reintegrar ahí, entonces se les busca familia sustituta, ¿verdad? Por otra parte, tenemos el artículo 27 de la LOBNA, que también es un artículo que establece el derecho que tienen los niños, niñas y adolescentes de mantener relaciones y contacto directo con sus padres. Igualmente acá, ese contacto directo puede ser restringido o anulado si va en contra del interés superior del niño. Estos casos son cuando son niños maltratados, abusados por sus padres, entonces es contraproducente que tengas ese contacto, pues, ¿no? Todo esto pasa por programas, ayuda psicológica, y si es posible en un futuro reintegrarlos, pues se reintegran, pero si no, entonces si se le ha causado un daño muy grave a los niños y adolescentes, se busca lo que es una familia sustituta. En esta otra lámina tenemos, por ejemplo, lo que es el derecho a ser inscrito en el registro civil que hablamos anteriormente, ¿verdad? Y lo encontramos en este artículo 18. Aunque también tenemos, saben que actualmente la Ley Orgánica de Registro Civil plantea todo lo que tiene que ser, todo lo que tiene que ver con el registro civil en Venezuela. Pues plantea toda la redacción de las actas, tanto de nacimiento como de matrimonio, de funciones, de uniones estables de hecho, etcétera, etcétera. Que eso puede ser tema de otra charla, pues, ¿no? Pero en la LOMNA se establece el derecho a ser inscrito en el registro civil, y este derecho es gratuito, todos. No es porque sean niños, eso es un derecho que es gratuito y se plantea que sea de inmediato. ¿Quiénes garantizan esto? Bueno, la familia inicialmente es la que tiene la responsabilidad inicial de la inscripción. Si es en hospitales públicos de inmediato, si es en otros hospitales que no tengan la oficina del registro civil, se debe hacer dentro de los 90 días, antes del jefe civil, etc. Pero por otra parte, también el Estado es responsable y tiene que buscar la forma de patrocinar, de hacer que se cree una cultura de que esto es algo necesario. Y por eso los procedimientos son gratuitos, sencillos y deben ser rápidos también. Y dotar los recursos para que esto se pueda realizar. Fíjense ustedes, como ya yo les mencionaba inicialmente, solo se encontraban en hospitales públicos, pero esto se ha ido extendiendo porque como funcionó bien en los hospitales públicos, que se ponía la oficina del registro civil y los niños salían de una vez con el acta de nacimiento, ya hemos ido encontrando y se ha creado una política como para que esto sea en cualquier sitio donde, en hospitales públicos o privados donde hayan nacimientos, para que esto pueda estimular lo que es el acceso a lo que es la inscripción al registro civil de los niños, niñas y adolescentes nacidos, recién nacidos. Y estas son expediciones gratuitas e inmediatas donde se les da la copia de la partida de nacimiento, que es lo que va a probar la filiación, es decir, quiénes son el padre y quiénes son los hijos. Pues, entonces, la partida de nacimiento es lo que prueba ese estatus filial entre padres e hijos. Por otra parte, encontramos el derecho a la educación, que en este derecho a la educación, pues encontramos lo que es el respeto a los educadores, que sea gratuita, zonificada, que haya participación, información, toda esta parte que también abarca lo que es la parte de disciplina escolar. El Estado, por supuesto, deben haber planteles educativos públicos, debe crearlos y sostenerlos para que se mantengan. Tiene que haber planes para trabajadores, planes para también incluir a lo que es las poblaciones indígenas, también planes para las personas que tengan necesidades especiales o situaciones especiales. Y siempre tiene que haber la difusión de los derechos de los niños, niñas y adolescentes en las escuelas. Y a la vez yo digo que tiene que formar parte de lo que es la cultura, lo que es la protección de los niños, niñas y adolescentes. Pero también con respecto al derecho a la educación, los padres tienen una responsabilidad de que haya una inscripción gratuita, que estén pendientes de que los niños asistan,
que participe, estar pendiente de cómo salen en el colegio y toda esta serie de informaciones, el derecho de informar a los niños, pero también ellos también tienen que estar, que es todo esto que tiene que ver con la parte de la responsabilidad de crianza, ¿verdad? Lo que es orientar, estar pendiente, todo eso que tiene que ver de estar pendiente de las notas o orientarlo, aconsejarlo. Los padres tienen que ver mucho en esta parte de lo que es la educación que se encuentra en el artículo 53 de la LOCNA. Por otra parte, encontramos también lo que es la libertad personal en el artículo 17, el derecho a esa libertad personal, que sabemos que solo en los casos de responsabilidad penal del adolescente, cuando un adolescente que ahora es superior a los 14 años, que fue una reforma de lo que es la responsabilidad penal, antes era a los 12, ahora a los 14, antes la privación de libertad, que siempre es excepcional, pero era de mayor de 5 años, ahora es hasta 10 años. Y esto es lo que puede, este sistema penal de responsabilidad penal del adolescente, donde están los jueces, que son diferentes a los de protección del niño, porque son tribunales estos son tribunales de responsabilidad penal del adolescente, son aquellos que pueden, en tal caso, privar de lo que es esa libertad por alguna sanción que se les imponga a adolescentes infractores, ¿ok? Pero siempre hay sanciones y en última opción debe ser la privación de libertad, que son para causas pues extremas, cuando la agarran infraganti, cuando en el delito son delitos de homicidio, de robo agravado, de lesiones gravísimas, de secuestro, de violación, de tráfico de drogas, robo, hurto, o sea, son cosas que son delitos pues como graves, pues, ¿no? Aunque ustedes saben que en el caso de los adolescentes con responsabilidad penal, se dice que tienen responsabilidad penal, pero a ellos no se les imputa delito como tal, porque no tienen la capacidad delictual, porque no han cumplido los 18 años, pero por la capacidad progresiva, entonces se les da lo que es la responsabilidad penal, que en este caso, les repito, es a partir de los 14 años. Antes de los 14 años no reciben ni sanciones, sino que se dictan medidas de protección por el Consejo de Protección. Por otra parte, encontramos lo que es la libertad de tránsito en el artículo 39, y por eso se refiere a lo que es poder circular, salir y entrar, pero eso tiene que estar del territorio nacional, cambiar de domicilio o residencia, permanecer en los espacios públicos y comunitarios, pero sabemos que es que los niños y niñas y adolescentes, no es que por esta libertad de tránsito ellos van a poder hacer lo que les da la gana, no, recuerden que ellos están bajo la patria potestad, responsabilidad de crianza y custodia de padres, de sus representantes. Entonces ellos pueden circular porque tienen ese derecho, pero sabemos que existen los controles de orientación, etcétera, de los padres. Ellos tienen que hacerle caso a los padres. Ellos no pueden salir de su casa y irse cuando ellos quieren. No, ellos tienen que cumplir normas. Que por eso es que estamos viendo derechos para luego ver los deberes. Aquí también encontramos lo que es el libre desarrollo de la personalidad, que con esto hay muchos cuentos. Imagínense ustedes en el artículo 28 de la LOBNA, que muchos alumnos iban y decían, no, porque es que yo no quiero usar uniforme porque eso, yo no estoy de acuerdo con eso y eso me está coartando mi libre desarrollo a la personalidad. Y uno se quedaba así, pero ¿cómo es eso? En el colegio hay normas y en este colegio, si tú quieres estudiar acá y hay normas, porque tú tienes que cumplirlas, si no, ¿cómo vas a estudiar acá? Es decir, es esa situación, pues, ¿no? De poder analizar un balance entre los derechos y los deberes. Sí, está el libre desarrollo de la personalidad. Es decir, debemos garantizarle a los niños que ellos tengan acceso a todo aquello que pueda desarrollar su personalidad. Es decir, si le gusta la música, estimularlo. Si le gusta el deporte, también estimularlo. Si le gusta la moda, estimularlo. Si quiere está interesado en estudiar esto, estimularlo también, siempre que sea para su interés superior, para su bien, ¿verdad? Pero no es que una malcriadez, no, porque es que si él no hace esto y es una malcriadez, entonces le estamos coartando. No, eso, el hecho de que él quiera un capricho y se le explique que no quiere decir
concienzudamente, pues que no quiere decir que se le está violando ese libre desarrollo de la personalidad, no, hay que educarlo también. En el caso del colegio hay que explicarlo, no, mira, si tú no vas con correa, o si tú no vas con la franela celeste o la beige, o vas con el pantalón así, o vas con zapatos en vez de goma, porque eso es lo que exigen allí. Entonces, si tú no cumples con esas normas, entonces tú puedes tener problemas entonces de estudiar allí. Tendrás que buscar otro colegio. No es que están violando el derecho a la educación, no. Sino que él tiene que cumplir con las normas. Y si no quiere cumplir con las normas, pues se le garantizará el derecho de educación en otro plantel educativo donde no exijan esas normas. Vamos a continuar. Y tenemos aquí, por ejemplo, que también se debe garantizar el desarrollo pleno de los niños y adolescentes. Encontramos en el artículo 29. Y aquí, pues, sabemos que existen niños, niñas y adolescentes con necesidades especiales que lo abarcamos en este artículo. Y para eso hay que tomar en cuenta lo que es la condición de los niños, niñas y adolescentes. Deben haber campañas de difusión, orientación, promoción social de estas situaciones, ¿verdad? Debe haber para estos niños lo que es una asistencia adecuada, rehabilitación y lo que es la integración del niño también. Fíjense que en el artículo 61 se establecen eh, programas que sirven de atención, orientación y asistencia tanto a las familias como a grupos y que puedan todo hacer de que estos niños, niñas y adolescentes con necesidades especiales puedan, pues, los que puedan, se les puede asistir, pero se les puede rehabilitar para ayudarles. Y todo esto debe procurar la integración de ellos en la sociedad, independientemente de esto. Continuamos también con la integridad personal, que está en el artículo 22. Y sabemos que cuando hablamos de la integridad personal, muchos lo relacionan con lo que es la integridad física, pero también esto abarca lo que es la parte psíquica y moral. Es decir, no es solamente el maltrato como tal, no solo abarca lo que es un golpe físico, una tortura, sino que también el trato inhumano, el trato degradante. Por ejemplo, cuando a una persona le están diciendo, mira, tú no sirves para nada, o estás, y es que es un trato grande que le pueda afectar psíquica y moralmente, eso también se ve como un maltrato. Y eso va en contra de lo que es la integridad personal establecida en el artículo 32 de la LOBNA. Entonces el Estado debe garantizar programas a niños, niñas y adolescentes lesionados, debe haber asistencia y atención. Y por otra parte también tenemos en el artículo 34 lo que es los servicios forenses, que los servicios forenses son muy importantes porque son los que desde el punto de vista médico-legal determinan los tipos de lesiones que son, si son graves, leves, etc. En la parte psicológica también se puede determinar todo esto con psicólogos, el daño moral que le han podido, daño psíquico que le han podido causar a los niños, niñas y adolescentes, sobre todo aquellos que han tenido lo que es abuso y explotación sexual, deben tener todo el apoyo no solo de la familia, sino también de lo que es el Estado, garantizando programas que sirvan para asistirlos, atenderlos, para rehabilitarlos inclusive. Por otra parte, tenemos el artículo 81 de la LOBNA, que es el derecho de participación, que el derecho de participación, pues vemos que se le abren las puertas a los niños para que participen en actividades familiares, comunitarias, sociales en general, escolares, culturales, deportivas, recreativas, científicas y todo también tratando de promocionar lo que es el libre desarrollo de su personalidad que hemos visto anteriormente. Por otra parte, tenemos también el derecho a la información en el artículo 68 de la LOBNA, que es el derecho de poder recibir, buscar y utilizar información. Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a la información de acuerdo a su edad.
y debemos estimular a que estos tengan acceso a información de acuerdo a la edad. Por eso que también se habla mucho en estos casos de lo que es el control parental, que es para evitar que los niños, niñas, adolescentes puedan tener acceso a información que no es adecuada a su edad o no es idónea para ellos, como por ejemplo los casos de pornografía, sino que en realidad este derecho a la información es sobre todo de parte educativa, informativa, pero las cosas que necesiten investigar para el colegio, etcétera, etcétera. Y con todo esto, la información que encontramos en esta próxima lámina, ¿verdad? Vemos que la información de parte del Estado debe ser veraz, plural y de acuerdo al desarrollo de los niños. Debe haber acceso a servicios públicos de información, como bibliotecas también, y la educación para el ejercicio del derecho. Y deben haber entonces también todo esto de la información, deben haber programas en medios de comunicación, deben haber asignaturas escolares también que se puedan ver no solamente por los medios televisivos, sino que el Estado también pueda patrocinar actividades que puedan estimular lo que es la parte educativa. También se pueden hacer de parte del Estado elaboración de material informativo como libros, publicaciones, obras artísticas, multimedia o también cualquier institución pública, pues, ¿no? Pero también sabemos que según el principio de corresponsabilidad que analizamos en la parte primera, también la comunidad en general, las empresas, todo esto también pueden participar en lo que son la publicación de libros, folletos, cualquier cuestión que sea útil e informativa para los niños, niñas y adolescentes y que sirva para su desarrollo integral. A todo esto, el Estado debe asegurar esta materia con un presupuesto que a la final debe ser para desarrollar información educativa para los niños que patrocinen o promocionen la paz, la democracia, la tolerancia, la igualdad entre las personas, la igualdad igualdad de sexo, pues, ¿no? Respeto a los padres, identidad nacional, identidad cultural. Y por supuesto tiene que haber un control de toda esta información que no sea adecuada para los niños, niñas y adolescentes, como el caso de información violenta, uso de armas, tabaco, alcohol, drogas, estupefacientes. Si todo este material no apto, también como por ejemplo el material pornográfico, esto debe tener un control tanto según el principio de corresponsabilidad, todos tenemos que colaborar en esto. Entonces, los medios de comunicación, por ejemplo, tienen que, por eso es que hay ese control de los horarios, pues a tales horarios o advertir, mira, esta película no puede ser vista por menores de tantos años o de repente en el caso de la familia, establecer controles para que no se pueda acceder a páginas web de pornografía o si están en un cibercafé, tener unas computadoras donde sean para niños de tales edades que tengan unos filtros de manera que los niños no puedan acceder allí a material pornográfico, etcétera, etcétera. Es decir, existen mecanismos para hacerlo, pero todos tenemos responsabilidad en proteger a los niños, niñas y adolescentes. En el caso de la comunidad, como les estaba comentando, tenemos que los medios de comunicación, como ya les dije, pueden dar mensajes informativos solo para niños y adolescentes, difusión de derechos y deberes. En horarios de niños y adolescentes deben tener programas y propagandas permitidas que sean adecuadas a la edad de los niños. Y así vemos cómo se puede ir calificando y mejorando para que los niños, niñas y adolescentes puedan tener una información y que sea adecuada a la edad de ellos y que les permita desarrollarse integralmente. En esta otra lámina encontramos, por ejemplo, lo que es el derecho de petición, el derecho de justicia, el derecho de defensa y debido proceso. Fíjense que el derecho de petición, en el artículo 85, que todos los niños y adolescentes tienen derecho a acudir a los funcionarios públicos a hacer solicitudes, pues. En el caso de la justicia plantea ir a los tribunales competentes. Sabemos que se habla en la LOMNA de la capacidad procesal del adolescente, inclusive.
pero en realidad todos tienen derecho a acudir a los tribunales, ya sea los que tienen capacidad procesal pueden ir directamente, pero los que no pueden ir a través con su representante, pero tienen el derecho. Y en este caso también en el artículo 88 de la LOMNA se establece la defensa y debido proceso, que desde el punto de vista administrativo, en órganos administrativos y judicial, también en el sentido de que, por ejemplo, los niños y adolescentes en los tribunales tienen lo que es la defensa pública y se les asigna un defensor que es un abogado público que le asiste en los juicios gratuitamente. Y el tribunal garantiza todo lo que es el debido proceso para que se haga justicia. Si el niño tiene la razón hay que dársela y si no tiene la razón hay que explicarle que no tiene la razón. Continuamos entonces con la próxima lámina en donde vemos lo que es la libre asociación en el artículo 84 de la LOPNA, que permite lo que es la libre asociación de materias que tengan que ver religiosas, laborales, sociales, culturales, deportivas, recreativos, económicos, políticos, etcétera, ¿verdad? Siempre los límites bajo lo que es la orientación de los padres por lo que es la responsabilidad de crianza que tienen los padres sobre los hijos, que está bajo el régimen de, por supuesto, la responsabilidad de crianza forma parte de lo que es la patria potestad. Y por supuesto, los niños y adolescentes pueden entonces pertenecer a asociaciones que tengan cualquier materia, siempre bajo lo que es la orientación de sus representantes, que bueno, generalmente son los padres, pues, pero si no están los padres por X circunstancias, que no hay nadie que pueda ejercer la patria potestad, por ejemplo, se le busca entonces lo que es un tutor, que sería el representante, por ejemplo, o la familia sustituta que pueda ejercer esa representación. Por otra parte, encontramos también en el artículo 82 de la LOMNA lo que es el derecho a la reunión, en el artículo 83 lo que es el derecho a la manifestación, ¿verdad? Y fíjense que esto es muy importante porque siempre cuando se dice yo tengo derecho a reunirme y yo tengo también derecho a manifestar, ¿verdad? Cuando se hacen manifestaciones generalmente hay este tipo de reuniones, ¿no? Entre masivas. Y fíjense que siempre se dice que sí existe este derecho, pero que tiene que ser con fines lícitos y que tiene que ser pacífico. Y yo siempre he dicho, bueno, todas las manifestaciones son permitidas y es un derecho. Y siempre cuando, perdón, se habla de las manifestaciones, se habla es de que sean pacíficas, que es lo que es legal. Manifestaciones violentas no son legales. Por eso es que cuando hay manifestaciones de estudiantes, por ejemplo, en las universidades, y empiezan a quemar cauchos, a tirar piedras, a romper, etcétera, eso traspasa un poco ya lo que es la violencia y nos preguntamos si en ese caso existe el derecho, porque ese tipo de derecho, el derecho a manifestar está, pero el derecho a manifestar pacíficamente. Ok, en esta próxima lámina encontramos el derecho a opinar y a ser oído, que está en el artículo 80 de la LOPNA. Y fíjense que este es un derecho que se ha popularizado al punto de que sabemos que mediante resolución el TCJ inclusive ha establecido que en todos los juicios los niños tienen que opinar en los juicios donde ellos son parte, pues, ¿no? Tienen que opinar y el hecho de que se obvie la opinión, la sentencia es susceptible de ser anulada. Yo recuerdo que cuando yo estaba en el tribunal, antes de que me jubilaran, ¿verdad? Recuerdo que yo siempre llamaba a los niños, niñas y adolescentes. Sabemos que por la capacidad progresiva, la opinión, aunque no es decisiva, porque no es lo que ellos opinen, es lo que se les va a otorgar, sino que uno analiza lo que ellos quieren, lo que opinan, y su interés superior, lo que más le convenga, el juez lo otorga, pues, ¿no? Pero a medida que el niño, niña adolescente tiene más edad, por ejemplo, cuando era un juicio o una solicitud para vender un inmueble donde había un adolescente que era propietario, por supuesto, una opinión de un adolescente
que ya es más maduro, y si es un adolescente porque tiene más de 12 años, entonces ya uno, o si tenía 17 años, ya era como una capacidad progresiva bastante desarrollada. Entonces esas opiniones obviamente son mucho más influyentes que la de un niño de 5 años, que de repente en estos casos de venta de inmueble, un niño de 5 años no sabe de qué se le está hablando. Pero no obstante, eso no quiere decir que no haya que llamarlo. De repente yo, porque como existe esta resolución del TCJ, yo por lo menos trataba de que no poner en riesgo la sentencia de que pudiera ser anulada porque un niño no fue llamado. Y yo siempre llamaba a los niños, em, que a veces me decían, pero si es que el niño es muy pequeño, tiene 1 año, o tiene menos, o yo no importa, tráemelo, que lo traiga y que yo dejo constancia que yo interactué con el niño, que lo vi, y eso es importante también porque ver a los niños, em, así uno pueda establecer una conversación, pero la interacción es una forma que tiene, en este caso, el juez para poder, eh, em, de poder relacionarse con el niño en el sentido de poderlo ver, poderlo mirar a los ojos. Eso es importante, pues, ¿no? Pero bueno, en realidad lo que es el derecho de opinión se refiere a que todos los niños y adolescentes tienen el derecho a expresar su opinión en asuntos que les conciernen, y estos asuntos son de todo tipo. em, Deportivo, social, familiar, familiar, cultural, escolar, comunitario, recreacional, científico, en los tribunales, y tiene que ser tomada en cuenta la opinión, ¿verdad? Recordando siempre lo de la capacidad progresiva y sabiendo que la opinión no es decisiva, pero es importante escucharla. Y por otra parte tenemos acá estos derechos, que es el de la seguridad social en el artículo 52, el de sindicalización en el artículo 101, el de huelga en el artículo 103. Y es que sabemos que estos artículos están relacionados con la parte de lo que es el derecho del trabajo, pero bueno, encontramos en el artículo 14, perdón, en el artículo 100 de la LOPNA, lo que es la capacidad procesal de los adolescentes, que se establece que a partir de los 14 años pueden haber niños adolescentes trabajadores, pues, ¿no? Todo esto que tiene que ver con la capacidad procesal, tienen unos trámites administrativos que tienen que pasar por el Consejo de Protección, tiene que haber una carnetización de lo que es los adolescentes trabajadores, etcétera, etcétera. Y en la norma se establecen excepciones para que menores de 14 años, excepcionalmente, porque no tienen capacidad laboral, pero pueden ser autorizados para trabajar en ciertas cosas. Por ejemplo, vemos estos niños que de repente son actores o algo y actúan, o actividades que se les pueda dar un permiso especial. Pero en realidad la capacidad laboral del adolescente comienza a los 14 años. Bueno, fíjense ustedes que hemos aquí abordado una gran gama de derechos, ¿verdad? Y esto fue una de las cosas que trajo mucha confusión, porque cuando entró en vigencia la LOPNA y vemos la LOPNA y vemos todos estos derechos detalladitos, bien explicados, con un gran contenido, decíamos, Dios mío, los niños, niñas y adolescentes son intocables, ¿no? O sea, lo que ellos digan no los podemos ni mirar, porque es que si los miramos y ellos dicen que los miramos mal, entonces el Consejo de Protección viene y se nos aparece, y entonces la fiscalía, bueno, eso no es así. Lo que pasa es que hubo una mala interpretación, en el sentido de que vemos la LOMNA y vemos toda esta esquematización de derechos de los niños, niñas y adolescentes, y en un solo artículo, que es en el artículo 23, se establecen los deberes. Es un solo artículo, pero que es muy específico y tiene un contenido muy importante. Porque en este artículo 93 de la LOMNA, al establecer cuáles son los deberes de los niños, niñas y adolescentes, fíjense que se les dice, se los resumo, pues, ¿no? Honrar a la patria y a sus símbolos, respetar los derechos y garantías de los demás, cumplir el ordenamiento jurídico y las órdenes del poder público. Es decir, que si existen leyes y normas,
el niño, niña, adolescente tiene que cumplirlas. No porque sea niño, niña y adolescente, no va a cumplirla. Otro es honrar, respetar y obedecer a los padres, ejercer los derechos y defenderlos, cumplir las obligaciones educativas, respetar lo que es la diversidad de conciencia, pensamiento, religión, cultura y conservar el medio ambiente. Entonces fíjense que es un contenido bastante significativo y de gran alcance, porque en el momento que en un solo artículo dice cumplir el ordenamiento jurídico vigente y las órdenes del poder público, es decir, los niños y adolescentes no pueden hacer lo que ellos quieran. Ellos tienen que cumplir con sus deberes. Y muchas veces, para poder tener un derecho, hay que cumplir con un deber. Porque es que si no cumple con el deber y de todas maneras le damos el derecho, podríamos estar criando a un futuro delincuente. Entonces, fíjense ustedes que esto es muy interesante porque vemos que en muchos artículos están esquematizados los derechos y en tan solo uno los deberes. Y no es que esto tengan los deberes menos importancia para nada, porque están establecidos allí. Y esto hay que aclararlo y hay que borrar esa mala interpretación que surgió cuando entró en vigencia la LOBNA, que todo el mundo veía era los derechos, los derechos, los derechos, y nadie sabía ni siquiera dónde estaban los deberes, que es en el artículo 93 de la LOBNA. Entonces, una vez que hemos abarcado lo que es los derechos y deberes, ¿verdad? Vamos a analizar el artículo 13 de la LOBNA, que establece el ejercicio progresivo de los derechos y garantías. Y se establece que se reconoce a todos los niños, niñas y adolescentes el ejercicio personal de sus derechos y garantías de manera progresiva y conforme a su capacidad evolutiva. De la misma forma, se le exigirá el cumplimiento de sus deberes. Este artículo es clave. Es clave para lo que hemos estado conversando. Es decir, se les garantizan de manera progresiva, es decir, dependiendo de la edad, la capacidad progresiva, todo, ¿verdad? Que hemos hablado. Pero se le garantizan lo que son los derechos, pero se les exige de la misma forma el cumplimiento de sus deberes. Esto nos va a ayudar próximamente a poder entender en sí o cómo interpretar lo que es el principio del interés superior del niño, niña y adolescente. Entonces, al adentrarnos a lo que es el principio del interés superior del niño, niña y adolescente, ¿verdad? Y nos vamos al artículo 8 de la LOBNA. Este artículo 8 establece que el interés superior de los niños, niñas y adolescentes es un principio de interpretación. O sea, interpretación. Y esa interpretación tiene que estar relacionada con ese balance de derechos y deberes. Ya vamos a ver. Pero te repito. Es un principio de interpretación y aplicación de esta ley, el cual es de obligatorio cumplimiento en la toma de todas las decisiones concernientes a niños, niñas y adolescentes. Este principio está dirigido a asegurar el desarrollo integral de los niños, niñas y adolescentes, así como el disfrute pleno y efectivo de sus derechos y garantías. Esto es así. Pero cuando se habla de que este principio está dirigido a asegurar el desarrollo integral de los niños, niñas y adolescentes, esto es un punto clave. ¿Por qué? Porque ¿cómo podemos asegurar el desarrollo integral de los niños, niñas y adolescentes? Haciendo un balance entre los derechos y los deberes. Lo que analizábamos en el artículo anterior, que se les tiene que exigir los deberes. Si tú no cumpliste con esto, ¿cómo tú vas entonces a optar por este derecho? Si para optar por este derecho tienes que haber cumplido con este deber. ¿Me explico? El parágrafo primero establece que para determinar el interés superior de los niños, niñas y adolescentes en una situación concreta se debe apreciar a la opinión de los niños, niñas y adolescentes, que ya hemos visto que esto es indispensable, que es un derecho en el artículo 80.
de la LOPNA. B, la necesidad de equilibrio entre los deberes, entre los derechos y garantías de los niños, niñas y adolescentes y sus deberes. Este punto es clave, que es lo que hemos venido hablando. ¿Ok? Tiene que haber un equilibrio entre lo que es los derechos y los deberes, en este literal B. En el C, la necesidad de equilibrio entre las exigencias del bien común y los derechos y garantías del niño, niño y adolescente. D, la necesidad de equilibrio entre los derechos de las personas y los derechos y garantías del niño, niño y adolescente. Ok. E, la condición específica de los niños, niños y adolescentes como personas en desarrollo. Claro, esto es muy importante porque, bueno, ya sabemos que eh, para garantizar el derecho de igualdad entre todas las personas, no podemos, a los niños hay que darle un trato especial, no por discriminación, sino que es lo que es la discriminación positiva, sino para poderlos reintegrar, porque al fin y al cabo ellos no tienen esa capacidad plena, no tienen la madurez y hay que protegerlos, pues, ¿no? Fíjense ustedes que en el parágrafo segundo se establece que en aplicación del interés superior de los niños, niñas y adolescentes, cuando exista conflicto entre derechos e intereses de los niños, niñas y adolescentes frente a otros derechos e intereses igualmente legítimos, prevalecerán los primeros. Es decir, que si hay un derecho que tenemos, que tiene un niño y tiene un adulto, y lo tienen por igual, se debe prevalecer el del niño. Fíjense que también encontramos jurisprudencia que encontramos basada en la ley. Pues, por ejemplo, tenemos esta sentencia de la Sala Constitucional número 1917 del 2003, que dice: por ello, el interés superior del niño, previsto en el artículo 8 de la LOPNA, viene a excluir y no a limitar la libertad individual de establecer y perseguir fines individuales. Pues cuando se trata de la protección y cuidado de los niños, se persiguen fines que van más allá de los personales. Así, el interés individual es sustituido por un interés superior, que es el del niño, porque a las necesidades de éste subviene la tutela jurídica en la cual se obtiene el fin superior de la comunidad social, que esto no es otra cosa que la interpretación del artículo 7 de la LOPNA, que nos habla sobre la prioridad absoluta, que lo tenemos acá, que establece que el Estado, la familia y la sociedad deben asegurar con prioridad absoluta todos los derechos y garantías de los niños, niños y adolescentes, y la prioridad absoluta es imperativa para todos y comprende a especial preferencia y atención de los niños, niñas y adolescentes en la formulación y ejecución de las políticas públicas. B, asignación privilegiada y preferente en el presupuesto de los recursos públicos para las áreas relacionadas con los derechos y garantías de los niños, niñas y adolescentes y para las políticas y programas de protección integral de niños, niños y adolescentes. C, precedencia de los niños, niñas y adolescentes en el acceso y atención a los servicios públicos. Y D, la primacía de los niños, niños y adolescentes en la protección y socorro en cualquier circunstancia. Es decir, vemos cómo hay un sistema legal que, lo que trata, que procura la protección de los niños, niñas y adolescentes, ¿verdad? Vemos que existe una infraestructura también creada para la protección de los niños, niños y adolescentes. Pero entonces, una vez que nosotros hemos abordado este recorrido donde partimos de los derechos, los analizamos, los comentamos, luego vimos al artículo 93 los que son los deberes, y hemos analizado lo que es el artículo 8 de la LOPNA, donde se establece lo que es el interés superior de los niños y adolescentes. La conclusión, entre otras, pero la que es clave
para poder interpretar este principio y poder de verdad ser garante de lo que es una protección integral de los niños, niños y adolescentes, es que debe haber un balance, un equilibrio entre lo que son los derechos de los niños y sus deberes. Y yo les voy a traer a colación algunos casos prácticos que yo tuve en el tribunal. Por ejemplo, yo recuerdo que en un juicio, recuerdo que era de las pequeñas ligas, era un amparo, y resulta que em, unos adolescentes estaban demandando a las pequeñas ligas porque no le permitían integrar en el equipo para jugar en las pequeñas ligas, ¿no? Y recuerdo que hubo varios juicios de eso, pero uno de esos juicios fue que yo recuerdo que yo hacía el atletismo cuando estaba en el colegio, entonces no tenía mucha idea, me tuve que leer los reglamentos y todo lo que es la ley, la parte legal de lo que es los estatutos y todo esto de las pequeñas ligas. Y por eso les digo, los niños, como vimos en el artículo 93, niños y adolescentes tienen que cumplir con sus deberes, con lo que establece el ordenamiento jurídico. Entonces, ¿qué es lo que alegaban estos adolescentes? Que no se les permitía jugar en la pequeña liga, no se les permitía integrar al equipo, porque es que resulta que el equipo de su zona, no había un equipo en su zona, y como no había un equipo en su zona, ellos no habían podido integrar a ningún equipo. Ellos querían integrar a otro equipo de otra zona, que es permitido. Pero entonces las pequeñas ligas no le permitían ese acceso, y yo recuerdo que en la audiencia oral, una vez que se analizó toda la parte legal, y una de las alegaciones de las pequeñas ligas es que no es que no queramos, no es que no queremos que ellos participen, es que ellos tenían que haber hecho la solicitud 3 meses antes de que fueran a comenzar el campeonato, no 1 o 2 semanas antes de que fueran a comenzar estos campeonatos, ¿ves? Entonces, en ese momento es cuando uno tiene que analizar lo que es ese balance o ese equilibrio entre los derechos y los deberes. Estos adolescentes cumplieron, como dicen estos estatutos de las pequeñas ligas, esta reglamentación de las pequeñas ligas, cumplieron con el deber de hacer la solicitud 3 meses antes. No lo hicieron, lo estaban haciendo 2 semanas antes. Entonces, por su protección integral, para educarlos y saber que ellos tienen que cumplir con estos deberes y con las normas y respetar la ley, se les declaró sin lugar el recurso de amparo y se les dijo, no, ahora tienen que esperar hasta el año que viene, y 3 meses antes, si todavía no hay equipo en su zona, 3 meses antes hacen la solicitud para poder ingresar en el equipo de otra zona. Otro caso también que tuve con las pequeñas ligas fue precisamente que a un adolescente no le permitían ir al campeonato internacional, porque supuestamente ustedes saben que cuando hay juegos en pequeñas ligas hay unos anotadores que llevan como un registro del desenvolvimiento de cada uno de los jugadores, y para poder ir a estos campeonatos internacionales tienen que tener un mínimo de anotaciones por estos anotadores, pues, ¿no? Que son personas que se dedican a eso, que es el registro que hacen de cada jugador. Entonces resulta que en este caso las pequeñas ligas no le permitían a este adolescente ir al campeonato internacional porque decía que no tenía el registro de anotaciones completa. Y bueno, entre toda la investigación que se hizo, yo inclusive recuerdo que llamé a los anotadores, y los anotadores me decían que ellos habían hecho las anotaciones, etcétera, etcétera. Pero el adolescente me decía, pero es que yo fui a todos los juegos. Entonces, si yo fui a todos los juegos. Entonces, claro, cuando él te dice eso, y uno investigando, y de repente en una de esas se verifica que es que las pequeñas ligas para un momento no tenía suficientes anotadores. Y como no tenía suficientes anotadores, entonces para ciertos juegos no llevaron los anotadores y no habían los registros. Entonces allí había que analizar. El adolescente cumplió, él fue a todos los juegos, pero no fue culpa de él, fue culpa de las pequeñas ligas. Entonces, en este caso, si él cumplió con sus deberes,
no podemos sancionarlo porque las pequeñas ligas no hayan tenido anotadores. Si él cumplió con sus deberes, entonces se le declaró, en ese caso, con lugar el amparo, porque fue un amparo también constitucional. Si están viendo que tiene que haber este balance entre los derechos y los deberes. También recuerdo otro caso en este caso los papás se aprovechaban, ay no, es que mi hijo, yo no tengo para pagar, lo inscribía en un colegio privado y después no pagaban el colegio privado. Y entonces, no, que es que mi hijo, yo no tengo para pagar la cuestión y no le pueden violar el derecho a la educación, ya va. Esto es un colegio privado, existen las normas, hay que cumplir estas normas. Y de las normas hay que cumplir el pago de la mensualidad. ¿Por qué? Porque si no, el colegio no puede pagarle a los otros profesores, se le van a violar los derechos también a los profesores, que entonces no, ¿cómo van a comer los profesores? Pues, ¿no? Porque entonces fíjense que en estos casos me pasó varias veces y lo que hacíamos era que, o dependiendo de cómo estuviera, el año avanzado o no, se trataba de reubicar el niño en un colegio público que es gratuito, ¿verdad? O muchas veces, si no se le podía reubicar, bueno, se esperaba que se terminara el año, pero la escuela no tenía la obligación de permitirles la inscripción nuevamente porque no habían cumplido con las obligaciones. Además, que la escuela tenía la posibilidad de demandar por cobro de bolívares por esas deudas que se fueran acumulando, pues, ¿no? Entonces, fíjense que se dan estas situaciones también. Igual sucedió también con el pago de los condominios cuando eran propietarios los niños. Ah, no, que como un niño y entonces resulta que no tiene dinero, entonces que no pague. No, señor, él tiene que pagar porque eso está establecido en la ley. Y si no paga, entonces resulta que eso tiene que pasar a las cuestiones de demanda de, de, mm, relacionadas a condominio. Y si hay que rematar el inmueble, pues que se remate, pues. Pero para pagar esas deudas y lo otro que le queda al niño, se lo custodiará el tribunal a través de su representante también, etcétera, etcétera. Pero lo que quiero que ustedes visualicen es que no es porque sean niños, niñas, adolescentes, ellos van a hacer lo que ellos quieran o les dé la gana. Tiene que haber ese equilibrio entre los derechos y los deberes. Y tiene que haber el cumplimiento de los deberes, obligatoriamente. Por último, les voy a dar este último ejemplo, que eso fue un caso bastante, en el momento fue un caso bastante llamativo, porque recuerdo que fue un amparo que introdujo una fiscal del Ministerio Público, imagínense ustedes. Y resulta que la fiscal del Ministerio Público estaba alegando que a un adolescente le estaban violando su derecho a la educación porque resulta que la Facultad de Medicina no le permitía ingresar como estudiante a la Facultad de Medicina, ¿ok? Y que ella quería estudiar medicina. Y yo recuerdo que claro, yo les hago un resumen de todo el acontecimiento por cuestiones de tiempo, pero imagínense ustedes en un juicio y en una audiencia todas las cosas que se pueden analizar, pues, ¿no? Yo recuerdo que en este caso de la audiencia, la Universidad del Zulia, que es donde se establece, en la Escuela de Medicina que está allí, para ese momento, ¿verdad? Porque eso después creo que lo quitaron, pero para ese momento había una prueba que se hacía para ver si en realidad la persona tenía como la capacidad o la tendencia para poder estudiar medicina, porque no todo el mundo puede estudiar medicina. Yo puedo querer, pero de repente no tengo ¿Me explico? Entonces habían unas pruebas de aptitud para esto y resulta que, bueno, la gente iba, las presentaba, era un día y hora que había que hacerlo, etcétera, pues, ¿no? Y resulta que el adolescente, el día de la prueba, se presentó, entró, dijo que iba para el baño y se fue y no presentó la prueba. Entonces, en este caso, igualmente, ella tenía el deber de presentar la prueba. Presentó la prueba, no presentó, bueno, entonces tendrá que esperar
hasta la próxima prueba para que la pueda hacer, y cuando la apruebe entonces tendrá el derecho de entrar, que fue lo que se decidió en aquel momento. Entonces fíjense ustedes que cuando hablamos de este interés superior del niño, no quiere decir que porque sean niños, niños y adolescentes le vamos a otorgar todo lo que quiera, no. Tiene que haber un balance entre los derechos y las obligaciones, y el cumplimiento de los deberes que se cumplen. Si se cumplió con el deber, entonces hay que otorgarle el derecho, que es eso de la protección integral. Pero si no cumplió el deber, no podemos otorgarle, por ejemplo, en este caso, el derecho de estudiar en medicina ese año, o lo de las grandes ligas, cuando no cumplieron con sus requisitos. Tenemos que enseñarlos. La protección integral trata de eso, de explicarle al niño, niña, adolescente, mira, tú tienes el derecho de esto, pero porque tú seas niño ni adolescente no quiere decir que si no cumpliste con esto, te lo vamos a dar. Tienes que cumplir con esto para... Y esa es la mejor forma, la mejor protección que podemos darle a los niños, educándolos. Educándolos para que a futuro sean personas de bien, personas justas, personas que comprometidas, que responsables en que yo quiero esto, bueno, que tengo que trabajar por esto y tengo que hacer esto y estos deberes para poderlo alcanzar. Y es que si no, fíjense ustedes que estaríamos criando y formando a un delincuente, que es que aunque no haga las cosas, si las quieres las va a obtener así sea la fuerza, y eso no es así. Entonces, bueno, yo espero que les haya gustado esta muy práctica explicación de lo que es el interés superior del niño, y bueno, espero que nos sigamos viendo. Les voy a dejar por acá el link de mi canal de YouTube, para que puedan ustedes ver diferentes videos que yo estoy montando en el canal sobre mis clases en la Universidad del Zulia y otros temas también, tanto educativos como culturales también, etcétera. Bueno, ha sido un gran placer para mí y nos estamos viendo.